Un saludo para todos los niños y las niñas de segundo grado. Vamos a trabajar en esta oportunidad con el nuevo programa de estudio de la asignatura Ciencia y Tecnología para segundo grado. El contenido que vamos a estudiar en esta oportunidad es el que corresponde a la semana 8 del año 2022. Y vamos a iniciar con el contenido Comencemos a medir. Cuando observamos los objetos que nos rodean, solemos fijarnos en sus características. Así, para identificar un objeto en particular es común que mencionemos sus características distintivas. Por ejemplo, si necesitas un lápiz de color y le pides a alguien que te lo alcance, ¿cómo le explicas cuál necesitas? Dice la niña: yo diría, pásame el de color rojo pequeño, por favor. Escribe tú cómo pedirías el lápiz. Pues podrías escribir considerando o pedirlo considerando el tamaño, si es grande o pequeño. También podrías pedirlo considerando el color, o también podrías pedirlo considerando la textura. Esas son algunas características que podrías tomar en cuenta al momento de pedir un lápiz. Ahora observa los objetos que te muestra tu docente y pídele uno. ¿Cómo describiste el objeto que querías? Considerando el tamaño, el color, la forma o alguna característica que posee el objeto. Para darnos a entender sobre el objeto que necesitamos, tenemos que dar información sobre muchas de sus características. En términos más formales, a estas características les llamamos propiedades. Hay muchas propiedades que podemos establecer para un solo objeto. Bien, vamos a la creatividad, comprendiendo las propiedades. ¿Qué te parece si hacemos un experimento para poder entender mejor las propiedades de los objetos? Para esta actividad vamos a utilizar una regla. Observa las siguientes líneas y aquí tenemos 3 líneas. ¿Puedes decir cuál es la línea más grande y cuál es la más pequeña? Explica. Vaya, aquí podríamos decir que la última línea es la más pequeña, la primera línea es la mediana y la segunda línea es la más grande. Se puede identificar fácilmente cuál es la más larga y cuál es la más corta. Yo creo que ustedes a simple vista pueden determinar, pero si ya nos ponemos a establecer comparaciones entre ellas, podemos decir que la tercera es la más pequeña, la primera es la mediana y la segunda es la más larga. Con la ayuda de tu docente, utiliza una regla para medir las líneas y escribe cada valor en centímetro. Vaya, podemos hacer uso de una reglita. Si tenemos una reglita, podemos hacer uso y podemos colocarla sobre cada una de estas líneas y establecer. Recordemos que para medir la longitud tenemos que partir, tal como tenemos acá, a partir de la graduación de la recta. Dice: la forma correcta de escribir el valor numérico es con metro, que se representa con el símbolo M. En este caso a nosotros nos están pidiendo que midamos las líneas en centímetros. Entonces tenemos que colocar la reglita tal como está acá. Miren, a partir del 0 y de la primera línea que identifica el 0, a partir de allí vamos a medir la longitud de esta línea más pequeña. Luego podemos medir la mediana y por último podemos medir la más grande para poder determinar con exactitud, y aquí colocamos en centímetros a cuánto equivale los centímetros que mide cada línea. ¿De acuerdo? Bien, ahora dice: como puedes darte cuenta, asignar un valor numérico a un objeto para describir su longitud nos permite apreciar mejor qué tan larga o corta es una distancia. Vamos a midiendo la masa. En esta ocasión vamos a comparar dos objetos que tengas a tu alcance, como un borrador y un sacapuntas. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos un gancho de ropa, un hilo o pita, 2 canastas o recipientes iguales que se puedan colgar, 2 objetos pequeños. Procedimiento: pon el borrador en una mano y el sacapuntas en la otra mano. ¿Cuál crees que tiene más masa? Pues a simple vista, considerándolo sin poder medirlo o pesarlo directamente, podemos decir que el borrador. Lo vamos a sentir más pesado. Al intentar saber cuál tiene más masa, puede ser que nos resulte un poco más difícil si solo usamos las manos. Hagamos lo siguiente para poder averiguarlo.
Cuelga el gancho de ropa. Aquí lo tenemos. Coloca una canasta en cada extremo y espera que estén en equilibrio. Es lo que se observa en la imagen. Ahora pon el borrador y el sacapuntas en cada canasta. ¿Cuál tiene más masa? Aquí vamos a observar nosotros, cuando hagamos este pequeño experimento, que generalmente el que tiene más masa es el borrador. Hasta ahora solo podemos identificar qué objeto tiene más masa, pero ¿cuál es su valor? Para averiguar la masa necesitamos un instrumento de medición apropiado. El más popular es la balanza. Al poner un objeto en la balanza se puede obtener el valor numérico tal como lo observas en la imagen. Aquí tenemos una manzana que está sobre una balanza y esa manzana pesa 1 kilogramo. El aparato muestra que la cantidad es de 1 kilogramo. En este caso los kilogramos son la unidad de medida para la masa. Las balanzas pueden ser muy diversas como la que hiciste. Mi masa es de 1 gramo. Me pregunto si es mucho o poco, dice este animalito que está ahí. Midiendo la temperatura, dice. ¿Has notado que se toma la temperatura al entrar a la escuela? Se hace por medio de un instrumento llamado termómetro. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Procedimiento. Forma un grupo de 3 personas y pide a tu docente que te ayude a tomar la temperatura de cada integrante. También toma como referencia la temperatura de 2 objetos cualesquiera. Uno que haya estado donde dé el sol y otro en la sombra. Escribe en la tabla el nombre de cada compañero y el de los objetos junto al valor de sus temperaturas. Vaya, aquí hagamos un pequeño experimento. Tenemos 3 compañeros y 2 objetos. Por ejemplo, la temperatura de Manuel fue de 36 grados. La de Verónica fue de 37. La de José también de 36. La regla que nosotros medimos, que nosotros tomamos la temperatura y que estaba en el sol, tiene 40 grados centígrados de temperatura. Y el libro, que estaba en la sombra, tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Comenta por qué crees que varían los valores de la temperatura. Pues consideramos que varían por la exposición o no exposición al sol en el caso de los objetos. Comunicación, dice. Ahora analicemos lo que hemos estado trabajando. Cuando mencionamos las cualidades de un objeto, tales como su forma, color, tamaño, etc., sin dar un valor numérico, estamos hablando de propiedades cualitativas. Si les asignamos un valor numérico, entonces tenemos unas propiedades cuantitativas. Veamos un ejemplo de cómo describir el mismo objeto a partir de propiedades cualitativas y cuantitativas. Fíjate en la ficha. Y aquí tenemos un trozo de madera. ¿Y cuáles son las propiedades cualitativas de ese trozo de madera? Que es pequeño, que es de madera, que es liviano y que es color café. Ahora las propiedades cuantitativas de este mismo objeto es que mide 2 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1 gramo de masa. Recuerda que cuando describimos un objeto al inicio, ahora ya aprendimos a medir, repitamos la misma actividad. Pon a prueba tus conocimientos adquiridos y llena la siguiente tabla para un objeto que te agrade. Dibuja el objeto que quieres describir y aquí he dibujado o hemos dibujado una planta que está en una maceta. ¿Cuáles son las propiedades cualitativas que tiene esta planta? Es pequeña, es verde y es bonita. ¿Cuáles son las propiedades cuantitativas? Las propiedades cuantitativas podemos decir que mide 30 centímetros de altura, 10 centímetros de ancho y podemos decir que tiene 5, vamos a poner el valor de la masa en kilogramos, 5 kilogramos de masa. Entonces ahí estamos determinando las propiedades cualitativas y cuantitativas de ese objeto. Ya que hemos trabajado con las medidas, definamos qué es medir. Medir es comparar un objeto con respecto a otro. Generalmente este otro objeto suele ser un instrumento de medida. De esta forma, cuando estamos midiendo la longitud de un lápiz, lo que estamos haciendo es comparar el tamaño del lápiz respecto a la regla. Una unidad de medida es la cantidad estandarizada que determina la propiedad que estamos midiendo. Cuando algo está estandarizado, significa que todos lo entendemos por igual. Por ejemplo, si el lápiz mide 15 centímetros, los centímetros son la unidad de medida y cualquier persona en cualquier lugar del planeta puede entender esta medida. ¿De acuerdo? Y de esta manera, niños y niñas de segundo grado, estamos iniciando
con los nuevos contenidos de la materia Ciencia y Tecnología correspondientes a la semana 8 del año 2022. Ha sido un gusto orientarles en el desarrollo de estas actividades. Cuídense mucho. Bendiciones a todos y todas.